Estamos hablando sobre la ley de la conexión. Leyes, estamos hablando de leyes universales. Y hablamos de leyes universales, iglesia, porque hay algunas cosas que Dios ha establecido como leyes, que son leyes. Créalas usted o no las crea, son leyes. La ley de la gravedad. Usted dice, yo no creo en la ley de la gravedad. Pues salte de un edificio y verá que va a creer. Sí, entonces hay leyes que aunque usted diga, yo no creo en esa ley, pero son leyes establecidas por Dios, leyes que nos funcionan. Y yo les comparto a algunos de mis personas con que yo comparto, siempre estamos hablando, de que allá afuera hay personas que no son cristianos y aplican ciertas leyes a sus vidas para el éxito, para alcanzar prosperidad, para alcanzar éxito. Son líderes, personas que están alcanzando éxito en sus vidas porque aplican estas leyes del mundo espiritual. Por ejemplo, hay personas allá afuera que no son cristianos y tienen matrimonios espectaculares. Puede que se vayan al infierno, pero aquí en la tierra la pasaron bien, porque aplicaron estos principios bíblicos. Igualmente que los empresarios. Mira, los empresarios aplican los principios bíblicos. Es impresionante cuando yo escucho conferencistas. Yo escucho muchos conferencistas que no son cristianos. Y esas personas tienen esa pasión por agarrar los principios del maestro, porque dice que esos principios funcionan, que esos principios se aplican a la vida y funcionan. Estos principios son importantes y por eso hablamos de leyes espirituales, porque son leyes establecidas que usted créalo o no funcionan. ¿Ok? Entonces la ley de la conexión dice: si estás conectado a la fuente perfecta, puedes soportar cualquier situación a la que te enfrentes. Si estás conectado a una o más fuentes negativas o incorrectas, habrá problemas. Habrá problemas. Ahora, problemas siempre van a haber, no importa dónde esté, pero el asunto es que hay cosas que los humanos hacemos que el diablo no necesita ayudarnos para nada. Dice, más bien le da lástima, dice, no, pobrecito, ni lo tiento porque ya... Sí, porque hacemos cosas terribles. Los humanos nos equivocamos económicamente, espiritualmente, físicamente, porque hacemos desastre con nuestro cuerpo, lo matamos. Y Satanás no tiene ni que meter las uñas ahí porque nosotros nos estrellamos solitos. Entonces, vamos a aprender un poquito más acerca de la ley de la conexión, ¿ok? Y vamos a usar un texto, yo lo tomé de la versión Dios habla hoy, ¿ok? Lo que Jesús dice acerca de la ley de la conexión. Esta es la ley de la conexión según Jesucristo, de la versión Dios habla hoy y con la versión niñística actualizada. ¿Okay? Es una nueva versión que salió, la versión según Edilberto Niño, la traducción niñística actualizada. Dice así, Juan capítulo 15, versículo 4 al 7. Sí, la versión, si usted tiene la versión Dios habla hoy, la versión niñística solamente le cambió una palabra, ¿ok? La versión Dios habla hoy dice, sigan unidos a mí. La versión niñística dice, sigan conectados a mí. ¿Ok? Entonces, Juan 15, 4 al 7 dice, sigan conectados a mí como yo sigo conectado a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está conectada a la vid. De igual manera ustedes no pueden dar frutos si no permanecen conectados a mí. Este es Jesús hablando eso. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece conectado a mí y yo conectado a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece conectado a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Escuchen esto, si ustedes permanecen conectados a mí, este es Jesús, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Esa es una garantía espectacular. Usted sabe lo que es que el Señor te dice, mira, si usted permanece conectado a mí y pones en práctica mis enseñanzas, dime qué necesitas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Queremos una garantía mayor que esa? No, ¿verdad? Es espectacular, es algo que definitivamente... ¿Qué más podríamos pedir? Sin intereses. Tenemos al Dios del universo, al creador de los cielos y la tierra, que nos dice,
Lo único que yo necesito es que ustedes permanezcan conectados a mí. Él usa el ejemplo de la mata de uva, de la vid. Dice, yo soy el tronco de la vid. Ustedes son las ramitas que producen las uvas. Esa ramita que produce las uvas. Ustedes son estas ramitas. Y lo único que ustedes tienen que hacer es estar conectados a mí, porque yo suministro los nutrientes espirituales que ustedes necesitan para crecer y dar fruto. Ahora, hay un problema. Ustedes no pueden separarse de mí, porque si ustedes se desconectan, se van a secar, se van a morir. Entonces, la única condición para que puedan llevar ese fruto es que permanezcan conectados a mí. ¿Ok? Entonces, eso dice la ley de la conexión según Jesucristo. O sea, Jesucristo dice en esta ley, si ustedes están conectados a mí y yo estoy conectado a ustedes, entonces ustedes van a llevar fruto. Si no están conectados a mí, se van a morir, se van a secar. Y entonces, lo que hacen con los que se mueren es los echan en el fuego y se queman. Pero me gusta mucho esta parte y quiero que usted la guarde en su corazón. ¿Ok? El 15:7 dice, si ustedes permanecen conectados a mí, si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran. Lo que quieran. Ahora, recuerde que es el Dios del universo. Todo lo que el Dios te da, Él sabe qué va a pasar con eso y tiene un propósito para darte. Santiago dice, si ustedes no reciben es porque están pidiendo de una forma equivocada. Pidan correctamente. Entonces pidan con propósito. Amén. Ok, iglesia. La semana pasada les dije que íbamos a hablar de cómo mantenernos conectados. Pero antes de eso, vamos a hablar un poquito acerca de la conexión de 360 grados. Hay un libro por ahí famoso que se llama Líder 360 grados. Y me gustó mucho porque habla de cómo conectarse hacia arriba, hacia los lados y hacia abajo. Y nosotros, ese es el tipo de conexiones que debemos tener espiritualmente. Ya hablamos la semana pasada de que necesitamos conectarnos humanamente con personas que estén más arriba, que nos ayuden a crecer. Pero aquí en el mundo espiritual necesitamos conectarnos de la fuente. Jesús dijo, tienen que estar conectados a mí, ¿ok? Directamente a Él. Ok. Entonces nos conectamos hacia arriba primero, hacia la fuente. Nos conectamos hacia Dios, nos conectamos de Dios, que es la fuente principal donde yo obtengo toda mi energía, mi éxito, mi prosperidad, felicidad, propósito. Ok, Jesús dice que la única forma de poder producir fruto es poder estar conectados con Él. Porque si nos desconectamos, no podemos hacer nada. Entonces, todo lo que nosotros queramos alcanzar en este mundo, lo vamos a alcanzar si estamos conectados a Dios. Como les dije antes, humanamente podemos alcanzar logros, éxito, pero de nada sirve la vida. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre si ganar el mundo y perdiere su alma? Entonces, el éxito de una persona en este mundo es que pueda lograr cosas en este mundo, en esta vida, pero a la final llegar a la eternidad con Dios. Nos conectamos hacia los lados. Debo rodearme de personas que sean igual que yo o mejor que yo. Personas que tengan el mismo sentir, que vayan hacia donde yo voy. O sea, que compartan los mismos valores. Es importante que las conexiones que usted tenga hacia el lado, siempre busque aquellas personas que puedan ayudarle a crecer espiritualmente. Si usted se conecta de una persona hacia abajo, y ahorita vamos a hablar de eso, tiene que ser para ayudarle a subir. Amén. Entonces, las conexiones laterales hacia los lados tienen que ser personas que compartan la visión para donde yo voy. Proverbios 11:4 dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejos hay seguridad. Yo he oído siempre que los cristianos decimos que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero la verdad es que yo no encontré eso en la Biblia. ¿Ok? La Biblia dice que en la multitud de consejos hay seguridad y que en la multitud de consejos está la victoria. ¿Ok? Entonces, el otro texto dice, Proverbios 20:18 dice, los pensamientos con el consejo se ordenan. O sea, con un consejo ayudan a ordenar los pensamientos. Y con dirección sabia se hace la guerra. Proverbios 24:6 dice, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Ahora, vamos a aclarar, la Biblia
la Biblia nos da por sentado que nosotros vamos a buscar consejo sabio. No nos va a decir que vamos a hacer como Roboam, que buscó el consejo de los ancianos, le dijeron mira haga esto, después buscó el consejo de los jóvenes. No hombre, ¿qué va a estar? Dale patada a esa gente. Y él cogió el consejo de los jóvenes y se dio en los dientes. Entonces se supone que vamos a buscar consejo sabio. Amén. Nos conectamos hacia los lados para recibir apoyo, para recibir influencia positiva. ¿Ok? Nos rodeamos de personas que puedan bendecirnos o personas que nosotros podamos bendecir, porque no solamente lo hacemos para recibir, lo hacemos también para dar. Conectamos a aquellos que están a un nivel más bajo espiritualmente, los cuales debo influenciar, no ser influenciado. No debo ser un termómetro, sino un termostato. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace un termómetro? Mide la temperatura, ¿verdad? Te dice cómo está el ambiente ahí, en un recipiente o en un lugar, ¿verdad? Mide la temperatura. Pero el termostato, ¿qué hace? Cambia la temperatura, ¿verdad? La regula. Es el que decide a cómo va a estar la habitación. Entonces, nosotros no debemos ser termómetros, porque hay personas que son termómetros, donde quiera que llegan ya saben lo que está mal, ¿sí? Aquí falta esto, aquí aquello, aquí. O llegan a tu casa, o llegan a cualquier lugar y todo le encuentran pelos. Pero el termostato, aunque encuentre algo que no está bien o que se puede corregir, aporta ayuda. Yo puedo ayudar. Ese es un termostato, él va a ayudar a que la temperatura cambie. Y nosotros, con las personas que nos rodean, tenemos que ser eso, termostatos, que podamos cambiar el ambiente donde lleguemos, gente. En tu escuela, me compartía un joven que está en el ejército, yo sé que ustedes no saben quién es, que alguien le preguntó por qué a usted todo el mundo lo ama, todo el mundo le cae bien, se la lleva bien con todo el mundo, parece que es una moneda de oro, que todo el mundo lo quiere, pero ¿saben por qué? Porque él es un termostato, él donde llega cambia con su actitud de la atmósfera donde está. Entonces las personas sienten que hay algo especial que tiene en su corazón. Y eso es lo que debemos hacer donde quiera que lleguemos, gente. Entonces vamos a conectarnos, pero para hacer eso tenemos que estar conectados a la fuente. Porque un termostato, usted trae un termostato y lo coloca ahí y lo gradúa y lo deja ahí, ¿qué pasa? Nada. A menos que esté conectado ¿a dónde? A electricidad o ¿qué hay? Alguna fuente de energía. Tiene que tener una fuente de energía porque solo no funciona. Entonces no podemos ser termostatos desconectados, tenemos que ser termostatos conectados al cielo. Ahora usted dirá, bueno, pastor, se supone que yo estoy conectado a la fuente de la sabiduría, a la fuente de la bendición, estoy conectado a Dios porque yo recibí a Cristo, le di mi corazón, pero todavía no siento que está funcionando. Cuando yo estaba estudiando electrónica, me enseñaron algo. Si usted conecta un aparato y no funciona, está muerto, ¿qué es lo primero que hace? Revisa la fuente, ¿verdad? En español usamos un refrán por ahí que dice, ve a ver si hay un cable pelado. O hay un cable pelado. O esa persona tiene un cable pelado. Algo está extraño, ¿verdad? Una conexión rara. Entonces chequea a ver. Vamos a chequear a ver, no sea que hay un cable pelado, hay algo que no está haciendo buena conexión, hay algo que nos está dañando, hay algo que no deja que fluya. Y los humanos somos muy buenos para ¿cómo se llama? Inventar, o sea, como que lo podemos hacer en inglés le dicen fake. ¿Cómo se llama eso? Fake. ¿Ah? Falso, sí, para hacer que algo parezca que está bien cuando no está bien. ¿Sí? Entonces, hacemos algo y lo podemos prever. Si no, si ese cable está bien. Hay un switch que había en una ocasión en la compañía, había un switch de la luz que usted lo prendía y a veces la luz no prendía. Y tenía que bajarlo otra vez y volverlo a subir para que hiciera la conexión. O había que darle para los lados, moverlo así, para que pudiera conectar las luces. Pero estaba bien porque de vez en cuando funcionaba. Entonces a veces queremos que nuestra vida funcione o que continúe lo normal, pero hay un cable pelado. No está fluyendo la bendición sobre mi vida, no estoy creciendo, estoy
allí estancado, o a veces voy para abajo, a veces voy para arriba. Entonces necesitamos revisar los cables. Revisa tu conexión. Ok, se supone que si estoy conectado a la fuente de sabiduría, tiene que fluir la bendición de Dios. Pero ¿qué impide que haya una buena conexión? Isaías 59, 1 y 2. Vamos a leer, iglesia. Que si usted trajo Biblia, léalo ahí. Algunas Biblias no tienen Isaías si usted no lo encuentra. Yo pensé que la mía no tenía, pero sí tiene. 59, 1 y 2 de Isaías. Dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Dios no es sordo, es lo que dice la Biblia. Dios no es sordo, ni es que le duele el brazo, ni es que ahora tiene artritis y por eso no puede extender su brazo. No, todavía Dios tiene los brazos sanitos, no es sordo, Él puede oír. Sí, pero ¿qué pasa? Dice, pero, hay un pero ahí. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces hay una razón por la que se pierde la conexión. Hay un asunto ahí, no está fluyendo la conexión porque el pecado hace daño. Deuteronomio 28, 1 al 14, nos lo sabemos de memoria. Si oyeres atentamente la voz de Dios para poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿qué pasa? Todas las bendiciones vendrán sobre ti, te alcanzarán. Bendito serás en la ciudad, bendito en el campo, bendito el perrito, bendito sea el carro, bendito la cuenta, bendito todo. Eso es lo que dice la Biblia. Bendito es todo lo que hagas. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra lo que yo te enseño. Y el Señor machucó mucho en eso. El Señor le dijo a su pueblo, mire, yo les pongo delante de ustedes la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Elijan lo que quieren cosechar. ¿Ok? Pero este capítulo me llama mucho la atención porque tiene 14 versículos que hablan de la bendición. Pero después tiene 50 y pico de versículos que hablan de la maldición. Nos dice, si no oyen, entonces todo es al contrario, todas las maldiciones van a venir. Y te va a ir mal y vas a comenzar a sufrir dolor. Porque uno piensa en un momento, yo siembro una semilla y ay, no pasó nada, mira la semilla. Pero es una semilla maldita y esa semilla va a crecer y te va a alcanzar. Porque es desobediencia y la desobediencia jamás trae buenos frutos, jamás en la vida, iglesia. No importa cómo nos la vea. Entonces el Señor en toda la Biblia está, dice, si oyes atentamente la voz, porque es que Dios nos ama con pasión, Él nos ama y Él no desea vernos sufrir. Y por eso Él nos dice, no hagan eso, porque son leyes, gente. Esa es la diferencia entre las cosas que son normales o las cosas que son establecidas como leyes espirituales. Y esta ley que Dios estableció aquí de la obediencia, Él dice, mire, si ustedes lo hacen, yo los voy a bendecir, pero si no, yo no los puedo bendecir, es que no puedo hacerlo. Porque pasan a un terreno donde Dios no tiene control. Hay dos terrenos, el mundo de las tinieblas y el mundo de la luz. El mismo día que uno traspasa el mundo de la luz para irse al mundo de las tinieblas, la protección de Dios se quita sobre nosotros. Entonces el Señor nos dice, si ustedes escuchan atentamente la voz y están conectados a mí, todo lo que hagan va a prosperar. Pero si ustedes se desconectan y no hacen las cosas, todo lo que hagan les va a salir mal, va a haber maldición. Y eso está feo. Ahora Mateo 7, 21 y 22. Bueno, 7, 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. O sea, no todo el que aparentemente va a la iglesia y canta y salta o allá afuera o carga una Biblia o hace... No necesariamente es un hijo de Dios. Puede ser de apariencia. ¿Y cómo se ve la apariencia? Pues porque en algún momento se va a quitar la máscara y va a mostrar quién es. Entonces, en Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y Apocalipsis 21, 7 y 8, vamos a leerlo. Yo creo que ustedes se lo saben de memoria. Pero vamos a leer por qué, aunque aparentemente estamos conectados con Dios, las cosas no funcionan bien. ¿Ok? Ahí está una de las razones. Apocalipsis 21, 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes
e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras, los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, igual que aquí hay una promesa de bendición, de que somos sus hijos, ¿ok? Pero dice, aquellos cobardes, incrédulos, mentirosos, no puedo protegerlos, no puedo traerlos a mi reino, tienen que irse a otro lugar, ¿ok? Entonces, leímos que, recuerdan que leímos en Juan 15, 5 y 6, que dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas, el que permanece conectado a mí, yo conectado a él, este da mucho fruto, pero sin mí nada pueden hacer. Así funciona. Y el que permanece conectado a mí, dice, el que no permanece conectado a mí será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Es el mismo principio, lo mismo que enseñó Jesús, capítulo 15, es lo mismo que dice Apocalipsis 21, que hay un principio, hay una ley de parte de Dios, la ley de la conexión. Manteniendo la conexión perfecta. ¿Cómo me mantengo yo conectado a Dios? Número 1, a través de la oración, iglesia. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice que debemos orar sin parar, en todo tiempo estar conectados a Él, diciendo, Señor, guárdame. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, estamos en esta humanidad que quiere hacer lo malo, que quiere arrastrarnos a la basura. Y tenemos que estar conectados a Él diciendo, Señor, ayúdame. Porque yo quiero hacer lo malo. Pablo decía, yo quiero hacer lo malo. Yo quiero hacer las cosas que no deseo, pero las hago. Meto el pie y me equivoco y fallo. Y Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Estoy metiendo las patas continuamente. Entonces, una de esas cosas que debemos hacer es orar, mantenernos en ayuno, en oración. Señor, guárdame. Santiago 5, 15 al 18 dice, y la oración de fe sanará al enfermo, salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros. No es solamente con Dios, dice que debemos confesar nuestras faltas unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y aquí nos habla de la oración, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ok, lo que nos dice la Biblia es, si ustedes se permanecen conectados a Dios y ustedes oran, los enfermos se van a sanar. Y el mundo espiritual va a actuar sobre el mundo material, y pueden mover incluso las fuerzas de la naturaleza, como lo hizo Elías. Ahora, eso es algo, estaba escuchando a Stanislao Marino una vez, que dijo que cuando él empezó como evangelista, él estaba todo emocionado, y entonces estaban haciendo una campaña al aire libre ahí, y afuera de la iglesia, y venía una tormenta, y entonces ellos oraron, bueno, no se preocupe, hermano, ya vamos a orar, para que no llueva, y reprendieron ahí, mandaron los vientos a que se fueron para otro lado. Dice que les cayó más agua que el diluvio. Quedó traumatizado, dice, más nunca. Es muy gracioso mi amado Marino, me encanta escuchar sus mensajes. Y nos puede pasar eso, iglesia. ¿Por qué? Dice que el Señor le dijo, Señor, ¿por qué no me respaldaste? Dijo, ahí está la iglesia, ¿por qué no te metiste adentro de ella? Si tienes un local ahí cerquita. Entonces nos puede pasar como humanos, ¿verdad? Que queremos hacer las cosas y no nos salen bien. ¿Por qué, iglesia? Escuché el testimonio del doctor David Yonggi Cho de Corea. Hay un libro que se llama La Cuarta Dimensión. Y él hablaba la historia de unos jóvenes que estaban en un campamento. Y de repente llovió y el río creció, un gran río. Pero ellos querían ir al culto. O sea, las intenciones buenas. Y leyeron en la Biblia que Jesús caminó sobre las aguas. Y ellos podían caminar sobre las aguas. Y entonces oraron y se pusieron de acuerdo los jóvenes y saltaron al río. Y los encontraron ahogados a toditos. ¿Sí? Y entonces, por supuesto, imagínate, eso fue una gran crítica, salió en los periódicos y todo eso, tratar de explicar cómo así que a uno les funcionan y a otro no les funcionan. Cómo así que si la intención de ellos eran buenas y ellos creían que podían, querían ir al culto y el río no había cómo pasarlo y ellos creyeron que podían caminar sobre las aguas y llegar al culto, terminaron ahogados.
Me imagino la sorpresa cuando llegaron al cielo y le preguntan, Señor, pero ¿y qué pasó? Le dice, ni te explico, hijo, siéntate ahí, ya después vas a entender ahí. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Por qué pasa eso? Porque tiene que haber un propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. No existe nada que Dios haga si no tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Así que no pretendas hacer cosas sin un propósito, solamente por mostrar que hacer un show. No, todo lo que Dios hace, usted vea la Biblia, y cuando Jesús sanó a alguien, siempre lo hizo con un propósito. Tenía una enseñanza, quería bendecir esa vida. Todas las cosas Él tiene un propósito de hacerlo. Cuando Dios hace algo, aún las cosas feas que nos pasan, donde Dios permite que nos demos en los dientes y después nos recoge de ahí, ese hijo, ya tranquilo, que de aquí vamos a sacar algo bueno. Amén. Entonces es importante que nosotros entendamos que no es porque la Biblia dice, Elías oró bastante y para que no lloviera, mejor cargue su sombrilla, ¿oyó? Cuando usted salga y vea el cielo así negrito, no diga, yo oro y mando las nubes. No, yo cargo mi sombrilla. Y cuando se me explota una rueda, que se me daña un neumático, yo llamo la grúa o lo mando a reparar. No oro por los. Ahora, si usted está en una montaña, como le pasó a mi pastor, que estaba en una montaña por allá, en un lugar donde había que salir, bueno, eso era una cosa impresionante. Y estaba tan difícil, andaban con un camión metido por entre las montañas, habían ido a una obra indígena. Y era tan difícil salir de ese lugar que el guía que los llevaba se puso a llorar, porque pensaban que no iban a salir de ahí. Y cuando vieron una de las ruedas del camión, o la rueda, se le estaba saliendo el aire. Y ahí decía mi pastor, mi pastor de Venezuela, que no había orado jamás en su vida con tanta fe. Él agarró y puso las manos sobre ese neumático y clamó a Dios con todo su corazón y dijo, Dios, necesitamos tu ayuda. Y ustedes que creen, esa rueda paró de botar aire y los llevó hasta la ciudad, los logró sacar de ahí. Porque funcionan las cosas, pero hay un propósito, iglesia. No es solamente para hacer un show, tiene que haber un propósito en todo lo que hagamos. Pero si nosotros nos mantenemos conectados a Él, dice que si ustedes permanecen conectados a mí, dice Juan 15:7, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Ahí funciona. Cuando yo me mantengo conectado a Dios, eso quiere decir que yo sé cuál es el propósito de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el propósito para hacer esto? Porque Dios me dice, bueno, háblele a esa persona, levanta a ese muerto, háblale, haz algo. Aquí tuve un predicador hace unos días que nos contó que él estaba por ahí en una campaña y él oraba por una persona que estaba paralítico y nada, que se levantaba y oraba otra vez y nada. Y el último día de la campaña dice que ya no quería orar más por él y por allá en medio de la multitud se levantó solito de la silla de ruedas. Y entonces él le preguntó al Señor y dijo, porque ahora esta persona que estaba en la silla de ruedas le clamó a él de su corazón y le dijo, Señor, si tú me sanas, yo te voy a servir. Y el Señor dijo, estaba esperando eso, ahora hablamos, ¿ves? Y entonces sucedió el milagro. Entonces, iglesia, cuando estamos conectados a Dios, vamos a entender que todo lo que hacemos hay un propósito. ¿Cómo más podemos conectarnos? A través de la adoración. Siempre pensamos que adorar es cantar. Y de hecho en las iglesias evangélicas le decimos al grupo, el grupo de alabanza y adoración, o el grupo de adoración, los adoradores. Y por eso es que hay la mentalidad de que nosotros vamos es a ver el grupo cantar. Y otro concepto que nosotros tenemos es que adoración es cantar, o cantar una canción solemne que diga aleluya, estoy adorando, aleluya, y me meto ahí en esa dimensión. ¿Eso es adorar? Claro que es adorar, por supuesto que sí, pero no es la única forma. ¿Ok? Hay un diccionario que se llama Strong. El diccionario normal dice que la adoración comúnmente lleva consigo la devoción, el honor y la alabanza hacia una deidad indicada, un dios, una diosa, una persona. ¿Ok? A veces a capela o con instrumentos se le puede dar honor, se le puede dar alabanza. En apoyo a la definición de adoración como obediencia al servicio a Dios, podemos citar Lucas 4:8, dice, solo a Dios se debe adorar
y servir. Okay, el Señor le dijo a Satanás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diccionario Strong, la palabra 7802 en hebreo, se pronuncia como shakha, que significa eso, adorar, shakha. Yo no sé si está bien pronunciada, pero por ahí así. Significa postrarse en homenaje a una realeza o a Dios, arrodillarse, bajar, dar culto, encorvarse, humillarse, inclinarse, rendirse, reverenciar. Eso significa adorar. O sea, cuando usted da o adoración, cuando usted viene y se postra delante de Dios, cuando usted viene y se humilla delante de Él en oración, eso es adorar. Cuando usted contempla la grandeza de Dios, eso es adorar. Entonces usted puede estar conectado a Dios a través de la adoración. Amén. Pero hay un concepto que me gustó mucho, es la traducción adorar en griego, que también está en el mismo diccionario. Y dice que es proskuneo, es la palabra adorar, significa besar. Como el perro lame la mano de su amo, así significa adorar. O sea, es una, cuando se postra, ¿verdad?, para adorarlo, es una actitud de agradecimiento, de sumisión, de besar la mano. ¿Ok? Y también habla de agazaparse, de postrarse, de hacer reverencia. Antiguamente, nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, dice, puso su rostro en tierra y adoró. Eso es una actitud de ponerse así con su rostro en la tierra, su rostro entre las rodillas. Esa era la posición que asumían los profetas, los hombres de Dios a la hora de adorar a Dios. Entonces, nosotros, los humanos, los cristianos, los hermanitos de la caridad, tenemos un concepto equivocado de lo que es adorar. Y entonces, si no estamos cantando aleluya y estamos allá conectados a las nubes, pues somos irreverentes. Venimos a la iglesia, estamos conversando, mirando el celular, mandando textos. Claro, aquí no, por supuesto, ¿no? Otras iglesias donde yo he visto que hacen eso. O aplastados allí como una persona cansada, ¿no? Las vacas no se aplastan así. Y entonces, ¿a qué venimos a la iglesia? Se supone que venimos a adorar a Dios. Entonces, si venimos a la iglesia a conectarnos lateralmente, la conexión en la iglesia es hacia los lados y hacia arriba. ¿Por qué? Porque el Salmo 133 dice: donde están los hermanos juntos en armonía. Una versión niñística diría: donde están los hermanos conectados correctamente unos con otros, allí envía Dios bendición y vida eterna. Quiere decir que donde están los hermanos conectados en el espíritu, están adorando con el mismo sentir, entonces esa conexión sube hacia los cielos. Estamos conectados unos a otros, inmediatamente conectados hacia arriba. ¿Por qué? Porque es el principio bíblico de unidad. Está en el capítulo 17 de San Juan. Lo hablaron los apóstoles. Jesús dijo: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que estén conectados. Jesús oró en el capítulo 17 de San Juan y dijo: Señor, que sean uno, que sean perfectos en la unidad, así como tú y yo somos uno, que ellos también sean uno. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, encontramos en el capítulo 2 que los discípulos estaban unidos, estaban unánimes, juntos, allí en armonía, cuando el Espíritu Santo descendió y estableció la iglesia. Ok, de ahí comenzó la iglesia. Porque la iglesia comenzó con unidad, con una conexión perfecta entre nosotros, una conexión horizontal. Amén. Entonces es importante que nosotros tomemos esa actitud. Cuando nosotros venimos a la iglesia o venimos a este local, porque este es un local, la iglesia son ustedes, soy yo. Cuando nosotros venimos al templo, a este local, a este edificio, venimos a conectarnos unos a otros para después conectarnos con Dios. O nos conectamos con Dios y después nos conectamos unos con otros, como lo quiera ver. Pero el punto es que tiene que haber una conexión espiritual preciosa para que el poder de Dios se pueda manifestar. Porque hay iglesias donde suceden milagros y la gente llega y siente la presencia de Dios, porque hay esa conexión espiritual hermosa, donde el Espíritu de Dios se mueve con libertad, porque hay una conexión horizontal y hay una conexión vertical. Amén, mis amados. Entonces Jesús dijo así, Juan 4, 23 y 24: la hora viene y la hora es.
La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Él está buscando ese tipo de gente para que le adore. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En verdad venimos a adorar a Dios, iglesia? Cuando venimos a la iglesia, ¿en verdad venimos a adorar a Dios o venimos a cumplir una costumbre religiosa? Si somos capaces de adorar en comunidad, o sea, vamos a verlo así. Si no somos capaces de adorar a Dios aquí, con el ambiente espiritual que se supone que todos venimos a adorar juntos, ¿seremos capaces de adorar allá afuera? No, es mentira. O sea, si tú vienes y te aplastas aquí, o estás ahí amurrungado y no puedes abrir tu boca para adorar a Dios, es mentira que lo vas a hacer allá afuera. Es mentira. O sea, no eres un verdadero adorador. Jesús dijo, los verdaderos adoradores adoran al Padre, ¿cómo? En espíritu y en verdad, porque Él quiere ese tipo de adoradores. Amén. Y dijo, es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad, que se conecten a Dios. Entonces podemos conectarnos a través de la adoración, podemos conectarnos a través del servicio a los demás. ¿Qué significa servir? Poner a los demás primero, colocar a los demás en primer lugar. Amén. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Jesús dijo, el que a usted lo recibe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y Jesús en el capítulo 25 de San Mateo dice que un día Él llamará para juicio y le dirá, venid benditos porque tuve hambre y me diste de comer. Y a los otros le dirá, apartaos de mí malditos porque tuve hambre y no me diste de comer. Entonces cada vez que le servimos a otro, iglesia, estamos conectándonos con Dios, estamos dándole a Dios la gloria y la honra. ¿Cómo más nos conectamos, iglesia? Cuando nosotros podemos influenciar, cuando enseñamos la palabra del Señor, cuando estamos allá afuera haciendo conexiones humanas para llevar bendición. En el capítulo 5 de San Mateo, Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, vayan y brillen allá afuera. Entonces podemos mantenernos conectados con Dios, iglesia. Amén. Entonces ya saben, queremos conectarnos a la fuente primero, asegúrese, ve a ver si hay un cable pelado ahí, póngale tape a eso, amarre eso ahí bien. La semana pasada se me dañó una luz del frente ahí y andaba con mi carro ciego ahí. Estaba preocupado, le cambié el bombillo y cuando lo saqué para cambiarlo, ¡pum!, salió un cable pelado, iglesia. Aquí está el problema. Así que yo me compré por allá un jiggy majiggy y agarré y mi conexión ahí nuevo. Entonces búsquese un jiggy majiggy y asegúrese de que haya una buena conexión con Dios. Amén. Que no hay ningún cable pelado ahí. ¿Ok? Que la conexión está bien. Y asegúrese de que los que se conectan alrededor, ojo con las conexiones que usted tiene, porque si se conecta de una fuente venenosa, ahí va a estar. Conéctese de las personas correctas para que usted crezca, para que avance espiritualmente. Y si se conecta de alguien que está más flaquito que usted espiritualmente, pues conéctese para jalarlo hacia arriba, no para irse con él, no para que le jalen hacia abajo o que le halen hacia abajo. Amén, mis amados. ¿Listos para establecer conexiones con el Dios del cielo? Para poner en práctica la ley de la conexión perfecta. Amén, aleluya. Vamos a estar de pie. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia.